Gustavo Bolívar. Bueno, la pregunta tiene que ver de coyuntura con un tema muy económico, del que han hablado muchos de los que han estado aquí en este escenario, y arrancamos con el doctor Bolívar. Hoy ya se reportó un fuerte desplome del precio de la deuda pública colombiana por cuenta del solo anuncio, ni siquiera hay un anuncio formal, el solo anuncio de que el gobierno tiene contemplado flexibilizar o suspender temporalmente la famosa regla fiscal. Digo famosa entre el medio económico. Un tema que pues nos coge en medio de, para algunos con el vaso medio lleno, de otro medio vacío. Medio vacío porque hay una caída del recaudo tributario, el déficit fiscal disparado, la fuga de la inversión extranjera o la reducción de exportaciones. El vaso medio lleno, el dólar bajando, inflación controlada y crecimiento, poquito pero creciendo. Si usted y los demás, si usted es presidente, Gustavo Bolívar, va a mantener una decisión de esa, ¿contemplaría esa decisión de suspender la regla fiscal? No, por ningún motivo. Primero que todo hay que decir que recibimos un país altamente endeudado, un país donde en 4 años tenemos que pagar obligaciones por 420 billones de pesos. Y fueron unas deudas de corto plazo que se contrajeron a raíz de la pandemia, no voy a criticar eso, pero sí se habían podido hacer a mayor plazo. También recibimos un déficit que estaba disfrazado y que no apareció en las cifras, que era el del FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fueron más de 40 billones de pesos que tuvimos que asumir. Todo eso ha redundado, sumado a que este año al primer presidente que se le ha negado una ley de financiamiento por 12 billones de pesos fue al presidente Petro, en que sí hay una dificultad fiscal que no se puede ocultar. Sin embargo, la responsabilidad del gobierno ha consistido en hacer recortes. Un gobierno populista no hubiera hecho lo que hicimos el año pasado, 28 billones de recorte. Y este año vamos en 12 billones de recorte, y esto lo están mirando las aseguradoras, esto lo están mirando las calificadoras de riesgo, y por eso es que lo hemos mantenido. Todos estos 2 años y medio hemos mantenido las calificaciones de las 3 grandes calificadoras. Así que no voy a romper la regla fiscal, vamos a mantener la seriedad en el manejo de la economía. Bien, Gustavo, gracias. Daniel. Bueno, yo coincido, pero además yo creo que el problema en Colombia en gran medida es un problema de crecimiento. No estamos creciendo a la tasa que se debe y uno se pregunta por qué y se da cuenta que el problema no es del todo económico, es un problema político. Nuestras élites, las que debían cuidarnos, se dedicaron a vendernos, a vender la infraestructura, a vender la salud, a vender la logística, todo. Y por eso es que la energía es cara, y por eso es que el transporte es caro, y por eso es que la salud no llega a donde tiene que llegar. ¿Qué hay que hacer? Eliminar barreras de crecimiento. En Colombia estamos en el punto de que mucho impuesto pues mata el impuesto. Estamos en el punto equivocado de la curva de Laffer. Entonces eso implica una reducción de impuestos para aumentar el recaudo, en especial en renta. Podemos llegar incluso a un 10% en impuesto de renta, pero no solo eso. La inteligencia artificial, a los primeros que tiene que dejar sin empleos a los corruptos. Yo sé de tecnología, sé cómo resolver con tecnología problemas, y veo a la DIAN y digo todo lo que podríamos hacer ahí para revisar cuentas hacia adelante y cuentas hacia atrás, para eliminar la evasión realmente con tecnología. Estoy convencido que lo podemos hacer. Gracias, Daniel. Mauricio. Bueno, lo primero que yo creo es que hay serias dudas de que la cláusula de escape que dice la ley de saltarse o de evadir la regla fiscal se cumpla, porque la palabra es muy clara, es sobreviniente, y realmente no hay nada sobreviniente. Sobreviniente es una pandemia, una catástrofe, un terremoto. Entonces yo realmente no veo que hoy se pueda hacer bajo los estándares de la ley, que incluso yo fui senador y miembro de las comisiones económicas cuando se hizo. Lo segundo es que claramente con un 60% de deuda sobre el PIB, pues el problema es muy grave, porque el problema no es si la deuda es grande o chiquita, el problema es si la podemos pagar. Y hoy cada vez más difícil es la posibilidad de pagar la deuda, que sea sostenible. Entonces yo sí creo y estoy convencido que es un gran error salirse de la regla fiscal, porque además los mercados nos van a castigar. La otra semana viene una calificadora y puede bajarnos el grado de inversión, pero además es que nos ha sostenido lo que se llama el split rate, es decir, unas dicen que vamos bien, otras que vamos mal, pero si todas dicen que vamos mal, pues lo más seguro es que la deuda vaya a crecer y va a ser peor la solución que el problema. Entonces mi invitación es a que el gobierno no cometa ese error, pues se le van a aumentar
enormemente los intereses. Muy bien. Ya se duplicaron el doble en los últimos 8 años. Entonces mi decisión como candidato y como presidente es, hay que cumplir la regla, pero no se puede saltar ahora. Hay que reducir ese gasto. Gracias. Mauricio Cárdenas. Bueno, muchas gracias. El país ha aguantado estos años de Gustavo Petro, pero no aguanta 4 años más. No aguanta. La debacle fiscal nos va a pasar una cuenta de cobro a todos. El gobierno quiere saltarse la regla fiscal por una razón muy simple, porque está gastando más que nunca en la historia de Colombia. El déficit fiscal de este año no tiene antecedentes. Y detrás de ese déficit hay una figura nefasta para la democracia: los contratos de prestación de servicios. Este gobierno no está haciendo carreteras con ese déficit, no está haciendo hospitales, no está abriendo los cupos universitarios que prometió, está dando las famosas OPS. ¿Para qué? Para contratar gente que vote por el pacto histórico. Ojo, aquí el déficit fiscal, soltar la regla fiscal, es todo con un propósito político. Yo fui ministro de Hacienda en la época del desplome de los precios del petróleo. Perdimos el 20% de los ingresos del gobierno. 20%. Esa era una razón de fuerza mayor. Ahí se hubiera podido invocar la cláusula de escape. No lo hicimos para darle tranquilidad a Colombia, confianza a Colombia, Mauricio. seguridad en el manejo económico. Si Colombia ha aguantado estos años es gracias a ustedes que están irrigando de crédito, que están apoyando a los microempresarios, que están promoviendo la inversión. Muy bien. Pero eso tiene un límite, eso tiene límite. El país quedaría en muy mala situación fiscal. Necesita manos expertas Un minuto, para corregir Mauricio. esa situación. María Fernanda. Gracias. Petro es peor que el COVID. Y lo demuestran las cifras. Si ustedes ven cómo quedó la economía después del COVID, pues estaba mejor que después de Petro y no ha terminado su desgobierno. Ser laxo frente a la regla fiscal trae unas implicaciones de credibilidad internacional. Las calificadoras de riesgo ya nos están bajando. Ya no somos confiables como lo éramos antes, porque valga la verdad, tuvimos mucha responsabilidad en el manejo y a pesar de haber tenido en otros gobiernos también un excesivo gasto público, siempre tuvieron confianza en prestarnos. Cada vez es más difícil que nos presten dinero, por eso recurren a la deuda interna y a los test. Yo siento que Petro hoy es una amenaza para la estabilidad institucional y para la supervivencia de la sociedad. La economía es vida. Y si no hacemos que la gente entienda que la economía es la que determina la estabilidad y el bienestar de las personas. Por eso es tan importante enseñar todos los días que cualquier decisión de carácter económico depredadora afecta sobre todo a los más pobres. Muy bien, y terminamos A ver. con Mauricio esta pregunta de 1 minuto. Trato de no perder segundos. Yo les digo a ustedes que primero soy empresario y yo creo que Colombia es una empresa y la tenemos que manejar en ciertos aspectos en ese sentido. Colombia es una empresa donde lo primero que no podemos hacer, y no lo puede hacer uno como empresario, es mostrar inestabilidad, mostrar desconfianza. Y aquí todos ustedes que son banqueros saben lo grave que es para uno como empresario que los bancos empiecen a verlo a uno inestable y que no paga y que los intereses se suben. Ahí viene el caos. Entonces yo diría que lo primero que hay que hacer uno como presidente de este país es cumplir las reglas y no abusar de las reglas normales que le da a uno la economía. De manera que eso a mí me tiene preocupado. Yo lo que creo firmemente es que uno como empresario tiene que jalarle a la empresa social, a la empresa distributiva, a la empresa. Aquí no podemos seguir pensando que vamos a seguir tranquilos y que los 13 millones de desempleados que Muy están bien. sigan sobados. Eso no puede ser, pero hay que cumplir las reglas. Gracias.